Esta es la exposición sobre los transformadores. Su ponente Álvaro Aguilar Benil de Carolina. La materia es tecnología electrónica de la carrera de ingeniería electrónica en la UNED. De lo primero que vamos a hablar es sobre la definición del transformador. Un transformador es un dispositivo que cambia potencia eléctrica alterna de un nivel de voltaje a potencia eléctrica alterna a otro nivel de voltaje mediante la acción de un componente magnético. Un transformador consta de dos o más bobinas de alambre conductor enrollados alrededor de un núcleo ferromagnético común. Estas bobinas no están conectadas en forma directa. La única conexión entre las bobinas es el flujo magnético común que se encuentra dentro del núcleo. Uno de los devanados del transformador se conecta a una de las fuentes de energía eléctrica alterna y el segundo, o quizás un tercero, dependiendo del caso del transformador, suministra energía eléctrica a las cargas. El devanado del transformador que se conecta a la fuente de potencia se llama devanado primario o devanado de entrada, y el devanado que se conecta a la carga se llama devanado secundario o devanado de salida. Si hay un tercer devanado en el transformador, eso se llama un devanado terciario. El segundo punto es ¿por qué son importantes los transformadores en la vida moderna? El primer sistema de distribución de potencia en los Estados Unidos fue un sistema de corriente continua a 120 voltios inventado por Thomas Alva Edison para suministrar potencia a bombillas incandescentes. La primera central de potencia de Edison entró en operación en la ciudad de Nueva York en septiembre del 82. Por desgracia, este sistema de potencia generó y transmitió potencia a tan bajos voltajes que se requerían muy altas corrientes para suministrar cantidades significativas de potencia. Estas altas corrientes ocasionaban enormes caídas de voltaje y pérdidas de potencia en las líneas de transmisión, restringiendo bastante el área de servicio de las estaciones de generación. En la década de los 80, las centrales generadoras se localizaban a muy pocas cuadras entre sí. Para evitar este problema, el hecho de no poder transmitir potencias a sitios lejanos a bajos voltajes significó que las estaciones generadoras fueran de baja capacidad y por lo tanto relativamente ineficientes. La invención del transformador y el desarrollo simultáneo de las fuentes de potencia alternas eliminaron para siempre las restricciones referentes al rango y al nivel de los sistemas de potencia, sin afectar la potencia que esté suministrándose. Si un transformador eleva el nivel de voltaje de un circuito, debe suministrar la corriente para mantener igual la potencia que sale de él. De esta manera, la potencia eléctrica alterna puede ser generada en determinado sitio. Se eleva su voltaje para transmitirla a largas distancias con muy bajas pérdidas y luego se reduce para dejarlo nuevamente en el nivel de utilización final, puesto que las pérdidas de transmisión en las líneas de un sistema de potencia son proporcionales al cuadrado de la corriente, elevando con transformadores el voltaje de transmisión en un factor de 10, con lo cual se reduce la corriente con el mismo factor. Las pérdidas de transmisión se reducen en un factor de 100. Sin el transformador simplemente no sería posible utilizar la potencia eléctrica en muchas de las formas en las que se utiliza hoy. En un sistema moderno de potencia se genera potencia eléctrica a voltajes de 12 a 25 kV. Los transformadores elevan el voltaje hasta niveles comprendidos entre 110 kV y cerca de 1000 kV para transmitir a grandes distancias con pocas pérdidas, y nuevamente los transformadores bajan el voltaje a entre 12 kV y 34.5 kV para distribución local y para permitir que la potencia eléctrica sea utilizada con seguridad en los hogares, oficinas y fábricas a voltajes tan bajos como 120 voltios. Para estos transformadores existe un proceso de construcción.
Son muchos los casos en los que se puede construir un transformador. En este caso nos vamos a referir a uno en específico. Las imágenes que se muestran en la pantalla superior son los pasos resumidos. Van en orden de izquierda a derecha. Una vez realizados los cálculos, se continúa con el proceso de construcción. Este apartado se divide en 4 puntos. Construcción del carrete. Para construir el carrete utilizaremos un material aislante llamado baquelita. Piezas diferentes, donde realizaremos 3 cada una y cada una tendrá su pareja. Estas piezas las dibujaremos en la baquelita y luego las cortaremos con una sierra, ya bien eléctrica o manual. Una vez cortados los uniremos formando el carrete. Bobinado del carrete, que es la segunda foto. Para colocar el carrete en la bobinadora hay que fabricarle un trozo de madera con las medidas iguales a la sección del núcleo y hacerle un agujero con un taladro de las medidas del eje de la bobinadora. Este agujero no tiene que ser más grande porque si no, nos bailará el carrete. Antes de empezar a bobinar hay que limar los cantos del carrete que quedan a la parte de afuera donde va apoyado el hilo. Hay que dejarlos más o menos redondeados para que no fuerce el hilo y lo corte. Después le pondremos un trozo de papel aislante. Comenzamos a bobinar del punto del plato en el sentido de la aguja del reloj. Cuando hemos ido, nos toca volver al contrario. Las espigas deben estar juntas para que cuando caiga otra encima no se hunda, sino que se quede encima. Cuando hayamos terminado el primario, los extremos se deben dejar afuera. No se debe cortar muy junto al carrete, ya que hay que dejarle bastante hilo. Le ponemos otro trozo de papel aislante para cubrir el bobinado primario y se le aplica una capa de barniz aislante. A continuación comenzamos a bobinar el secundario. Cuando hayamos dado las vueltas necesarias para el primario y el secundario, el hilo no hace falta cortarlo, sino que sale afuera y le hacemos un doble bastante largo y continuamos bobinando. Una vez terminado de dar las vueltas necesarias, sacaremos los extremos del secundario como lo hemos hecho con el primario. Le colocamos un trozo de cartón press-pan para tapar el bobinado y donde escribiremos las características del transformador para evitar confusiones. Ahora se puede comprobar con el polímetro o el voltímetro que los bobinados tienen continuidad y no están en cortocircuito el primario y el secundario. Montaje del núcleo. Una vez terminada la bobina del carrete y comprobarlo, tenemos que montar el núcleo del transformador. Utilizaremos las chapas con las que realizamos los cálculos. Habrá que colocarlas de una en una, de dos en dos, etc., como nos guste, pero siempre igual. Primero las introduciremos de un lado y luego del otro lado, alternativamente. También colocaremos las I a continuación de las E, las cuales son las formas de las chapas. Una vez colocadas todas las chapas necesarias, tendremos que aislarlas del resto del transformador con cartón press-pan. Hay que sujetarlas con los tornillos donde estos tienen que estar aislados y unidos entre sí. Luego fabricaremos un soporte para colocar regletas de conexión y así sujetar los extremos de los bobinados. También pondremos una placa indicando cuáles son las salidas y las entradas de las tensiones respectivas. Medida de aislamiento. Es otro de los pasos para la construcción. Para comprobar que el transformador está aislado de los tornillos de los bobinados, utilizaremos un voltímetro, comprobando que los tornillos no tengan continuidad con las chapas. Para ello habrá que cubrirlos con un barniz aislante y que los distintos bobinados tampoco tengan continuidad ni con la chapa ni con los tornillos. Después de medir, es la hora de probar
su tensión. Los usos del transformador. Los transformadores se emplean con frecuencia en aplicaciones de potencia y en electrónica. Estos dispositivos se emplean principalmente para 4 objetivos: para la transformación de voltaje, que es el primero; transformación de voltaje es el primero de los usos. El segundo es para transformación de corriente. El tercero son para transformaciones de impedancias. El cuarto uso es para aislamiento eléctrico. Ok, ahora vamos con los tipos de transformadores. Los transformadores se clasifican como sigue: por su frecuencia, de los cuales tendremos el primero, que es un transformador de potencia. Este transformador se utiliza para su transmisión y transmisión de energía eléctrica en alta y media tensión. Son de aplicación en subestaciones, transformadoras centrales de generación y en grandes usuarios. Se construyen en potencias normalizadas desde 1,25 hasta 20 MVA en tensiones de 12.3, 33, 66 y 132 kV y frecuencias de 50 o 60 Hz. El segundo transformador, según su frecuencia, es el transformador de audiofrecuencia. Pueden emplearse 3 tipos de transformadores de frecuencia de audio en los receptores de radio. Pueden ser de entrada, de etapas intermedias o de salida. En el receptor normal solo se usa el transformador de salida. El acoplamiento entre etapas de amplificación se consigue mediante impedancias comunes a los circuitos de entrada y salida de las etapas de amplificación. El tercer transformador, según su frecuencia, son los transformadores de radiofrecuencia. Este término se usa para describir una clase de transformadores que funcionan a una frecuencia muy superior a la de la gama de audio. Esta es la frecuencia con la portadora de la señal de radio recibida, o en las radios superheteroínas. Es la diferencia entre la frecuencia de portadora de entrada y la frecuencia del oscilador de la radio. Esta frecuencia diferencia se denomina frecuencia intermedia, y los transformadores a través de los cuales pasa se denomina transformadores de frecuencia intermedia. Los transformadores de radiofrecuencia realizan esencialmente las mismas funciones que los transformadores de frecuencia de audio, pero presentan 3 diferencias importantes. Como se ha mencionado anteriormente, trabajan con frecuencias muy superiores. Ambas operan con potencias considerablemente menores que los transformadores de audio. Finalmente, uno o ambos devanados de un transformador de radiofrecuencia a menudo están shuntados mediante un condensador, de manera que se forma un circuito sintonizado que atenúa todas las frecuencias menos las deseadas. Los siguientes tipos de transformadores se clasifican según su núcleo. El primero de ellos es el transformador de núcleo de aire. En aplicaciones de alta frecuencia se emplean bobinados sobre un carrete sin núcleo o con un pequeño cilindro de ferrita que se introduce más o menos en el carrete para ajustar su inductancia. El segundo es el transformador de núcleo de hierro. Este es un dispositivo que convierte la energía eléctrica alterna de cierto nivel de tensión en energía alterna en otro nivel de tensión, basándose en el fenómeno de la inducción electromagnética. Está constituido por 2 bobinas de material conductor devanadas sobre un núcleo cerrado de material ferromagnético, pero aisladas entre sí eléctricamente. La única conexión entre las bobinas
Las constituye el flujo magnético común que se establece en el núcleo. El núcleo generalmente es fabricado bien sea de hierro o de láminas apiladas de acero eléctrico. Aleaciones apropiadas para optimizar el flujo magnético. La tercera clasificación es por su fase. Pueden clasificarse en motores trifásicos. Existen muchos tipos de transformadores, entre los cuales existe el transformador trifásico, que tiene una importancia indudable. Este tipo de transformador se ocupa tanto en generación cerca de los generadores para elevar la insuficiente tensión de estos, así como también en transmisión para líneas de transmisión y en distribución, en donde se transporta la energía eléctrica a voltajes menores hacia las casas, comercios o industrias. Todos los transformadores, desde la generadora hasta la entrada de nuestros hogares o industrias, son transformadores trifásicos. Un transformador trifásico consta de tres fases desplazadas en 120 grados. En sistemas equilibrados tienen alguna magnitud. Una fase consiste en un polo positivo y negativo por el que circula una corriente alterna. No es necesario decir que un transformador no funciona con corriente continua, puesto que para que exista un voltaje debe haber una variación de flujo, donde el número de espiras del lado de alta o baja tensión del transformador. Faraday demostró que en el siglo XIX que si se acerca un imán a una bobina moviendo el imán o la bobina, se induce una corriente y produce un voltaje, las cuales pueden hacer trabajo como encender una bombilla. Hay otras clasificaciones de los transformadores, como pueden ser transformador de pulsaciones, autotransformadores. Vamos con los transformadores por pulsaciones. Es un tipo especial de transformador con respuesta muy baja, lo que significa una baja autoinducción, destinado a funcionar en régimen de pulsos. Su principal aplicación es transferir pulsos de mando sobre elementos de control de potencia como SCR o TIACs, logrando un aislamiento galvánico entre las etapas de mando y potencia. Los autotransformadores son transformadores de características especiales. En efecto, puede ser concebido como un transformador de un solo bobinado, con sus dos bornes accesibles y con un tercer borne accesible que conecta a una toma intermedia del bobinado, y el cuarto borne común a alguno de los dos primeros, o lo que sería equivalente, dos bobinados conectados de tal manera que tienen dos de sus cuatro bornes accesibles conectados en común. La primera ventaja de este tipo de transformadores radica en que se puede disminuir el tamaño y los materiales utilizados respecto al transformador clásico para igual potencia nominal, implicando una disminución sustancial en los costos del equipo, aunque con algunas desventajas que deben ser tenidas en cuenta al momento de seleccionar la aplicación de esta máquina. Otro de estos transformadores son los transformadores de alimentación. Puede tener una o varias bobinas secundarias y proporcionan las tensiones necesarias para el funcionamiento del equipo. A veces incorporan un fusible que corta su circuito primario cuando el transformador alcanza una temperatura excesiva, evitando que éste se queme, con la emisión de humos y gases que conlleva el riesgo de encendido. Estos fusibles no suelen ser reemplazables, de modo que hay que suministrar todo el transformador. También tenemos los transformadores de entrada, de salida o de etapas intermedias.
Los primeros funcionan entre la fuente de tensión de corriente alterna, que son los más comunes, en el último amplificador de frecuencia intermedia de una radio, y la primera válvula de vacío o transistor de amplificación del amplificador de audio. Los transformadores de salida funcionan entre las últimas etapas de válvulas de vacío y transistores del amplificador de audio y el circuito de carga, que en las radios es la bobina de altavoz. Normalmente el transformador de salida para una etapa de salida de potencia tiene una relación reductora. Ahora, los transformadores de etapas intermedias es todo lo dicho antes para el transformador de entrada y se aplica también a esos transformadores de etapas intermedias, con la excepción de que los transformadores de etapas intermedias se usan entre las etapas de amplificación de los amplificadores de audio.